bueno, de los primeros temas que ya vimos la semana pasada y vamos a ver otra forma de resolver, este, otra forma de resolver las fallas trifásicas en sistemas de potencia con el método de la matriz impedancia, ¿ya? Que es muy sencillo, de hecho es relacionado a lo que vimos con Thevenin. Entonces vamos a hacer primero unos ejercicios para reforzar lo que vimos la semana pasada, dos ejercicios en concreto, y ya por último vemos el tema nuevo. Em, bueno, si en algún momento falla micrófono, algo, me avisan. Eh, bueno, entonces, por cierto, no he subido, ya el video de la ayudantía pasada está subido a una lista de reproducción. Lo voy a colocar en la descripción del grupo más tarde, luego de subir y ya. La lista de reproducción es para que puedan ver los videos, incluso si caduca el video acá en Teams, ¿no? Bueno, entonces, bueno, básicamente vamos a resolver este ejercicio en primer lugar, que nos dice que en el circuito de la figura adjunta, bueno, este circuito, que bueno, es el que hemos analizado incluso con la teoría, ¿no? Me dice que tenemos que el voltaje de la fuente o el voltaje de alimentación, ya este circuito viene a ser un análogo a una línea de transmisión, bueno, una línea de transmisión, por así decirlo, en la que ocurre una falla trifásica, ¿no? Entonces, la alimentación que tiene la línea son 277 voltios. Estamos hablando de un circuito monofásico, por si acaso, ¿ya? Estamos hablando que estamos analizando una sola fase, ¿no? Ya la inductancia de la línea, ahora, recordemos que estamos hablando de un modelo de línea corta, entonces pues solo necesitamos inductancia y la resistencia, ¿no? La inductancia es de 2 milihenrios, una resistencia total de 0.4 ohmios, y me están dando ya la frecuencia angular en la que estamos trabajando. 2pi por 60 radianes por segundo, quiere decir que la frecuencia lineal a la que se trabaja serían 60 Hz, ¿no? Porque la frecuencia angular no es nada más que 2pi por la frecuencia lineal. Bueno, no importa. Entonces, ahora lo que me pide es que determine la corriente, literal, la corriente de falla simétrica. Acuérdense que en una línea de transmisión, siempre que ocurre una falla, la corriente la vamos a poder dividir en dos, ¿no? Una corriente, bueno, la corriente de falla asimétrica, que es la corriente total, así se conoce. Dime un segundo. Esto acá. Acercar un poquito. Ya, ahí. Entonces, vamos a tener dos corrientes, ¿no? Segundo. Entonces, dos corrientes, ¿no? Dos componentes de corriente para la corriente total, ¿no? La corriente total se conoce como corriente de falla asimétrica, ¿ya? Tenemos una componente que se llama corriente de falla AC o corriente de falla simétrica de cortocircuito, que es una función que depende del tiempo y sumándose otra señal que es la corriente de desplazamiento de C, ¿ya? O que si lo recuerdan, es una exponencial decreciente, ¿no? Esta es una sinusoidal perfecta y esta es una exponencial decreciente, ¿sí? Bueno, cuando me dicen corriente de falla simétrica, ya se refiere a esta de aquí. Si es asimétrica, la de acá. Bueno, dicho eso, me dicen que me piden la corriente de falla simétrica, la AC, el valor de RMS de la misma. Ya, recordemos cuál era la expresión de la corriente de falla simétrica, IAC, en función del tiempo. Esto era una expresión sinusoidal, ¿verdad? En la raíz de 2, la magnitud del voltaje de la línea, bueno, de la fuente en realidad, resistencia al cuadrado, más reactancia de la línea al cuadrado, multiplicada por la función seno de frecuencia angular por tiempo, más el alfa, ¿verdad? El ángulo de la carga. Perdón, el ángulo que indica el instante en el que se ocurrió el cortocircuito, ya, el ángulo de la fuente, por así decirlo, menos el ángulo de la carga, ¿ya? Recordemos que este ángulo nomás nos indica en qué instante de tiempo, bueno, sí, básicamente qué posición dentro de la onda sinusoidal de la fuente ocurre el cortocircuito, ¿ya? Por así decirlo. Ahora,
Esto es una expresión sinusoidal del tipo que ya hemos visto hace tiempo, ¿no? Que ya hemos visto desde siempre, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos hacer aquí? Directamente, es una expresión sinusoidal de las que hemos visto en la materia de circuitos eléctricos, redes eléctricas, incluso sistemas de potencia 1, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que sacarle el valor RMS, ¿no? Un segundo. Y RMS, ¿no? El valor de RMS. Cuando era el valor de RMS, a estas expresiones sinusoidales, ¿qué se hacía? Al valor pico, que es lo que está multiplicando a toda la función seno, se lo dividía para r raíz de 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando esto lo divides por la raíz de 2? ¿Qué te queda? B partido la raíz cuadrada de r cuadrado más x cuadrado. ¿Ya? Yo tengo todos estos valores, B, R, me falta x, ¿verdad? Entonces, para sacar x, lo que voy a hacer es aplicar la expresión, ¿no? Que la reactancia inductiva es igual a la inductancia multiplicado por la frecuencia angular. Reactancia inductiva, la inductancia de cuánto era, 2 milihenrios y la frecuencia angular es 2pi por 60, ¿no? Entonces, 2 milihenrios o 2 por 10 a la menos 3, multiplicado por 2pi por 60. ¿Ya? Entonces, esto de aquí me va a dar, bueno, vamos a ver cuánto sale. Un segundo, déjame calcular eso. Calculadora, ya, aquí está. 2 por 10 a la menos 3 multiplicado por 2pi por 60, que me va a dar 0,754. Bueno, hay más decimales, pero vamos a ponerle 0,754 ohmios, ¿no? Entonces vamos a reemplazar acá. El voltaje B era 277, ¿verdad? Voltaje RMS. Esto en realidad es voltaje RMS. Y luego la raíz cuadrada de esto es 0,4 al cuadrado más 0,754 al cuadrado, ¿sí? Y esto me va a dar, un segundo, ya, me va a dar 324.54 amperios cuadráticos medios. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no quedó claro? Todo claro, chévere. Entonces, un segundo, déjame ver si puedo hacer esto un poquito más pequeño para poder escribir un poquito mejor. Ahí, ya. Entonces, esto así. A ver, ahí. A ver si puedo escribir mejor. Ya, listo. Vamos a ver qué nos pide el literal B. Literal B. El literal B nos dice la corriente de falla asimétrica en valores RMS en el instante en que se cierra el interruptor. Listo. Entonces vamos a ver la expresión de la corriente de falla asimétrica. A ver. Bueno, sabemos que la corriente AC o la simétrica en RMS, bueno, vamos a poner aquí RMS, valores cuadráticos medios, sabemos que es 324.54 amperes RMS, ¿no? Bueno, hasta ahí no hay ninguna duda, supongo yo. Sabemos que la corriente RMS asimétrica, bueno, vamos a poner RMS, asimétrica total, es una función que depende de qué? Del tiempo, ¿verdad? ¿Y a qué era igual esa función? Era igual a la corriente de falla AC en RMS al cuadrado más la corriente de desplazamiento DC en RMS al cuadrado. Entonces, ¿qué nos falta de aquí? La corriente de seno. Calculémosla. Ya, ¿me dan un segundo, por favor? Ok, entonces me falta solo la corriente de desplazamiento DC en RMS para poder aplicar esta expresión. Entonces,
¿A qué era igual la expresión de la corriente de desplazamiento DC en valores RMS? Bueno, perdón, aquí, en valores RMS. ¿Ya? Disculpen, está fallando un poquito la digitalizadora. Denme un segundo. Ok, entonces aquí era igual la expresión de la corriente de desplazamiento de ese RMS. Era igual a raíz de dos veces, multiplicado la corriente AC, a la corriente de falla simétrica en RMS, multiplicado por Euler a la menos T sobre tau, donde tau es una constante de tiempo, ¿no? Acuérdense que tau era, si no me equivoco, L sobre R, ¿ya? Entonces, en lugar de poner tau, que creo que casi nunca lo ponen así, podemos poner aquí menos R sobre L por T, ¿no? Que esto es 1 sobre tau. Listo. Simplemente reemplacemos. Entonces, la corriente de C, ya, reemplacemos. La corriente de C en RMS sería igual a raíz de 2 multiplicado por la corriente AC, sabemos que es este valor que está aquí, 324.54, por la expresión exponencial de menos 0.4, que es la R, sobre, ¿cuánto era L? 2 milihenrios. Entonces sería, me parece que sería 0.002, ¿ya? Multiplicado por T. ¿Ya? Y ahora tenemos que llevar estas dos expresiones acá, ¿no? Ah, por si acaso, esta expresión de aquí también se puede poner como, me parece que también se puede poner así. Se puede poner como el valor de la corriente AC, o sea, la simétrica en RMS, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más la exponencial, más 2 veces la exponencial, 2 veces la exponencial de menos 2 R sobre L por T. ¿Ya? Se puede poner de las dos maneras, ¿sí? Bueno, entonces aquí podríamos usar directamente esta expresión en realidad, ¿sí? Pero igual sacamos la DC para ejemplificar que podríamos usar también esto, ¿sí? Pero bueno, entonces, vamos a sacar el valor RMS de la corriente en un instante de tiempo igual a 0, porque justo es el instante de tiempo en el que se cierra el switch. Entonces sería el valor ACRBS, que es 324.54, multiplicado por, o bueno, entre paréntesis, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más 2 veces Euler a la menos 2 por 0.4 partido 0.002 y todo eso multiplicado por T, por un T igual a 0. Ya sabemos que todo esto se va a hacer 1 y pues te va a quedar por raíz de 3, ¿no? Entonces, finalmente, el valor RMS al momento de ocurrido el cortocircuito o la falla va a ser igual a 562.12 amperes RMS. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Listo. Bueno, es sencillo, solo tienen que aprenderse las expresiones y directamente aplicarlas, ¿no? La cosa es tratar de identificar todos los, la cosa es tratar de identificar todas las, bueno, leer muy bien el enunciado y tratar de ver de qué expresión te están pidiendo evaluar, ¿no? Por ejemplo, corriente de falla, pero puede ser simétrica o asimétrica, ¿ya? O de desplazamiento. Tienen que tener muy en cuenta eso, ¿ya? Me da un segundo y continuamos. Entonces, continuemos. Vamos al literal C.
La corriente de falla asimétrica RMS luego de 5 ciclos después de que se cierre el interruptor, es decir, que ocurre la falla. ¿Ya? Aquí la falla está representada por un interruptor, por un switch que se cierra. ¿Ya? Asumiendo que existe una máxima compensación de C. Ya, chévere. Entonces vamos a buscar esa expresión, ¿verdad? Y básicamente la expresión sería, bueno, sería la misma expresión que está aquí arriba. Esta expresión que está aquí. ¿Sí? Sería la misma corriente. Me da un segundo. Aquí, ya, literal C. Listo. La corriente RMS, que ya sabemos que, bueno, que es función del tiempo, una función que depende del tiempo, sería igual a el valor de 324.54, ¿ya? Por raíz cuadrada de 1 más 2 Euler a la menos 2, 0.4 partido 0.002, todo eso multiplicado por t, ¿no? Por t. Y a todo esto lo vamos a evaluar en un t igual a 5 ciclos. ¿Cuántos son 5 ciclos? Bueno, ese instante de tiempo, ese tiempo, si un ciclo es 1 sobre 60, ¿verdad? Porque esto es el periodo, ¿cuántos serán 5 ciclos? Simplemente multiplicamos por 5. Entonces sería igual a 5 sobre 60. Evaluando eso, me va a dar, si no me equivoco, denme un segundo para evaluar. Esa raíz cuadrada de 1 más 2 por la exponencial está... Aquí está. Exponencial de menos 2 por 0.4 partido 0.002 por 5 sobre 60. Ya, sí, obviamente, ¿no? Esto de aquí me va a dar, básicamente me va a dar el mismo valor, ¿ya? La corriente RMS en un tiempo t me va a dar el mismo valor que está aquí prácticamente, ¿no? 324.54 amperes RMS. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque ya han pasado 5 ciclos, ya desde que ocurrió la falla. Básicamente, la señal de corriente ya logró estabilizarse y ya se parece mucho más a una sinusoidal perfecta. Y una sinusoidal perfecta es muy fácil sacar el valor de RMS, va a quedar el mismo que está aquí. ¿Ya? Ya se estabilizó. La componente exponencial ya deja de aportarle tanto valor en realidad. Ya, no sé si ahí me he dado a entender. Ya no hay tanto aporte de la componente exponencial, por eso prácticamente toda la respuesta es la componente sinusoidal. Pero bueno. Ahora, me dicen el desplazamiento de C en función del tiempo si el interruptor se cierra cuando la tensión de la fuente instantánea es de 300 voltios. Ya, a ver. Vamos acá. Vamos a dibujar literal D. ¿Qué sucede? Que el interruptor se cierra cuando la tensión de la fuente, cuando la EDT, es igual a 300 voltios. ¿Sí? Entonces, aquí es igual la función de la fuente. Perdón, la función de la fuente. Aquí era igual. Era una expresión sinusoidal, ¿verdad? Era raíz de 2 por B. ¿Y cuánto era B? 277 por seno de omega t, que esto es omega es 120 pi, ¿no? O 2 pi por 60, omega t, más alfa, ¿no? Ya. Ahora, vamos a decir, dicen que el interruptor se cierra cuando la tensión es esta. Entonces, asumimos que se cierra en tiempo igual 0, ¿ya? Tiempo igual 0 segundos. ¿Por qué tiempo igual 0 segundos? Porque ya estamos considerando esta constante de aquí, este ángulo alfa, que es el desfase de la fuente al momento de cerrarse, ¿no? Porque desde ahí comenzamos a contar el tiempo. Bueno, de ahí lo que vamos a hacer, de aquí lo que vamos a hacer es despejar cuánto vale este alfa, ¿no? Simplemente pasamos a dividir y me quedaría que 300 partido de raíz de 2, o bueno, partido 277 por raíz de 2, pasamos esto a dividir, es igual a seno de 120 pi por t, bueno, por t evaluado en 0, más alfa, ¿no? Entonces esto es igual a seno de alfa.
Por lo tanto, alfa va a ser igual a, perdón, a el seno inverso, seno a la menos 1 de 300 sobre 277 raíz de 2. Y esto va a ser igual a, si no me equivoco, ya, 49.98. 98 grados. ¿Sí? Y listo, ya tengo el ángulo alfa. Ahora, ¿para qué yo necesito ese ángulo alfa? Para la expresión de la corriente de C, ¿verdad? En máxima compensación de C. Ahora, ¿qué más me falta? Me falta, para la expresión, me falta el ángulo de la carga. El ángulo de la carga siempre va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la reactancia inductiva partido la resistencia, ¿no? Esto me iba a dar, ¿cuánto me daba esto? Lo sacamos acá al inicio. Me da un segundo para buscarlo. La reactancia es 0,754. Entonces es 0,754. 0,754 partido 0,4, ¿no? Bueno, aquí es tangente a la menos 1, ¿no? Tangente a la menos 1. Un segundito. No voy a alcanzar a ponerlo. Ahí, tangente a la menos 1 de eso. ¿Sí? Entonces, este ángulo de la carga me va a dar. Denme un segundo para sacarlo. Shift tangente de 0,754 partido 0,4. Esto me va a dar 62.05. 62.05. 0,54, ¿no? Grados. Ahora, ¿para qué yo quiero eso? Para sacar la expresión de la corriente de C. No la RMS, la corriente de C, ¿no? Porque hay una, desplazamiento de C, RMS, que es la que utilizamos en antes, y la de desplazamiento de C normal. ¿Sí? Entonces me piden esta de aquí, que es así, ¿verdad? El voltaje, aquí es R cuadrado más X cuadrado, ¿no? Y aquí es seno, y aquí viene la constante que tengo que sacar, de teta, el ángulo de la carga, menos el ángulo de la fuente, cuando ocurre la falla, multiplicado por Euler a la menos T sobre tau, ¿no? Perdón, R sobre L por T. Entonces, reemplazando todos estos valores, me va a quedar que la corriente DC me va a quedar 95.99 964 Euler a la menos 200 T. Unidades, amperios, porque estamos trabajando con valores pico ahora, valores instantáneos, ¿no? Que inicialmente sí va a aportar bastante, pero ya luego no va a aportar casi nada, porque a medida que avanza el tiempo, esto se hace muy chiquitito y ya no aporta casi nada, ¿no? ¿Alguna duda? No, todo bien. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Me dan un segundo, por favor. Ok, entonces ahora vamos a ver lo que sucede con las fallas directamente en los generadores, ¿ya? Pero este es un caso como que muy especial. ¿Por qué? Porque en este caso, lo que me dice este ejercicio es que la falla ocurre no necesariamente en los terminales de generador, sino que primero me dice que hay un generador, ¿ya? Pero que el generador se encuentra conectado, ¿ya? A ver, ¿cómo lo dibujo esto? Denme un segundo para dibujarlo. ¿Ya? Siempre es importante que haga un esquema, ¿no? Para poder identificar o para poder analizar. Entonces, hay un generador, más o menos, ¿ya? Y el generador se encuentra conectado a una carga, ¿no? A una impedancia, que básicamente viene a ser su reactancia y todo eso, ¿no? Ya, o una línea de transmisión. Y acá se encuentra conectado en sus terminales a un transformador. Ya, que en monofásico bueno, que ya en el diagrama unifilar se muestra así, ¿no? Se encuentra conectado a un transformador, ¿ya? Y acá hay un circuit breaker y todo eso, ya, y por acá ocurre la falla. ¿Ya? Eso es lo que me dice el ejercicio. ¿Ya?
que básicamente el generador estaba operando sin carga, ¿ya? Que es bueno, es importante que me lo digan porque así no tengo que considerar condiciones de corriente iniciales, ¿ya? Y bueno, vamos a ver qué más me dice, ¿ya? Bueno, a ver, me dice que me están dando los voltajes del generador, la potencia trifásica, el voltaje nominal, línea a línea. Acuérdense, si no me dicen nada, es línea a línea. La frecuencia del generador. Y me dice que se conecta a un transformador que tiene una potencia nominal de 1000 megavoltios amperios. Misma potencia que el generador, ¿sí? Misma tensión del lado izquierdo, ¿verdad? Del lado de baja tensión, 20 kilovoltios, línea a línea. Y del lado derecho, el voltaje de alta tensión sería 345 kilovoltios. Ya, y me dice que hay un circuit breaker de 245 kilovoltios, ¿no? La línea de transmisión, bla, bla, bla. Ya las reactancias del generador, me están dando los datos del generador. Acuérdense que las reactancias, estas reactancias que me están dando, son puramente experimentales y me las tiene que dar en los datos de placa, en la mayoría de casos, por unidad. Y me dan las constantes de tiempo del mismo, que también son datos experimentales, ¿no? Me dicen la reactancia del transformador, que es 0.1 por unidad. Me dice la reactancia de dispersión, ¿no? La que vamos a utilizar para el monofásico, para el unifilar. Y que se desprecian las pérdidas del entrehierro, ¿no? Importante. Ya, se produce un cortocircuito trifásico en el lado de la línea del disyuntor, o sea, de este lado. Ya. Disyuntor cuando el generador funciona a tensión nominal. Es decir, que la tensión a la que está trabajando el generador, el voltaje del generador, es igual a el 1 por unidad, ¿no? Sí, disculpen la letra, pero es que no puedo escribir bien porque está ya la digitalizada. Pero bueno, tenemos la tensión nominal y está trabajando inicialmente sin carga, ¿no? Los que les dije, no va a haber análisis de corriente, porque si no tendríamos que hacer un flujo de corriente para poder determinar las corrientes iniciales, ¿no? Y las potencias iniciales. Pero bueno, entonces el interruptor se interrumpe en la falla de los 3 ciclos, es decir, que a los 3 ciclos, o sea, esto se cierra, ¿verdad? Ocurre la falla, pero el interruptor, el breaker, se abre después de 3 ciclos de ocurrida la falla, ¿ya? Entonces ya listo. Después del inicio de la falla, y que determinemos primero la corriente subtransitoria a través del interruptor en por unidad, ¿ya? Es decir, la corriente que pasa por aquí. Para ello, vamos a llevar todo a una misma base, en primer lugar, ¿no? Sabemos, para poder llevarlo a unifilar, ¿no? Entonces vamos a llevar todo a una misma base. Sabemos que el voltaje, esto está trabajando a 1 por unidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, básicamente lo que va a ocurrir es esto de aquí. Si lo queremos llevar a un circuito ya transformado en valores por unidad, me va a quedar algo así, ¿no? La reactancia del generador, ya sea cual sea, y aquí va a estar el corto, ¿no? O la falla. Ya, listo. Entonces, lo que nosotros queremos es calcular esa corriente de falla subtransitoria, es decir, apenas ocurre en por unidad. ¿Ya? Por eso lo estamos llevando a un circuito por unidad. ¿Qué sucede? Que esto se vuelve un circuito de sistemas de potencia 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un circuito monofásico sencillo, ¿no? La tensión, el fasor tensión, la reactancia del generador, más la reactancia del transformador, ¿no? La reactancia de dispersión. Entonces, básicamente la corriente de falla no sería nada más que la tensión del generador partido la suma de las reactancias. La reactancia del generador, en este caso sería reactancia subtransitoria, más la reactancia de dispersión del transformador. Y esto sería igual a corriente de falla subtransitoria. ¿Alguna duda respecto a esa parte? Sí, eso es la magnitud de la corriente, por si acaso, porque no nos importa tanto su ángulo todavía. ¿Ya? Entonces, básicamente, la tensión que tiene el generador es el 1 por unidad, porque está trabajando la tensión nominal. Y la suma de las reactancias sería, ¿cuánto vale la reactancia del generador? La subtransitoria, 0,17. Entonces sería 0,17 más 0,1, ¿no? Esto me va a dar 3,704 en por unidad de corriente, ¿no? Y ya saqué cuánto vale la corriente. Si se dan cuenta, se volvió un circuito sencillo de ley de voltaje de Kirchhoff, se despejaba de ahí la corriente y ya estaba, ¿no? Obviamente no le voy a parar bola todavía a los ángulos, ¿no? Y esa es la corriente de falla subtransitoria. ¿Ya? En RMS, valores RMS por si acaso. Igual estamos usando también la expresión que vimos hace tiempo, ¿no? Que el valor de RMS, de la corriente de falla subtransitoria,
no era nada más que la tensión previa a la falla dividido para la reactancia subtransitoria del generador, ¿no? Pero en este caso no tenemos solo el generador. ¿Por qué? Porque la falla no está ocurriendo aquí nomás, está ocurriendo acá, en los terminales básicamente del transformador. Por eso le estamos sumando la reactancia del transformador, ¿sí? A la expresión que vimos hace tiempo. No es solo aplicar la expresión como tal, sino también analizar un poquito. Ahora, ¿me la piden en valores por unidad? Sí, creo, ¿no? A través del interruptor. Ya, por unidad y me la piden también en kiloamperes RMS. Ya, entonces para llevarla a kiloamperes, yo tengo que conocer la corriente base. Pero acuérdate que tenemos dos corrientes base. Corriente base 2, corriente base de aquí, la base 2, de este lado del transformador, y una corriente base de este lado del transformador, ¿no? ¿Por qué? Porque van a haber distintos niveles de voltaje, ¿no? O de corriente. ¿Cómo hallo la corriente base 2? Corriente base 2. ¿Cómo la hallo? Bueno, yo tengo la tensión, la potencia nominal trifásica de ese lado del generador, ¿verdad? La base, mejor dicho. La potencia base en ese lado del generador, en ese lado del transformador trifásica, ¿no? Sabemos que esto es 1000. Es la misma potencia del transformador. Ya, a eso lo divido para 3. Y acá tengo el voltaje línea a línea de alta tensión, ya, del transformador. Y a eso lo divido para RG3, ¿no? Porque ese va a ser mi voltaje base. Si no me dicen nada, tomo los datos del transformador como datos base, ¿sí? Entonces, esto va a ser 1000 partido 3, ya, 1000 megavoltiamperios, perdón, megavoltiamperios, partido 3, partido, esto era 345 kilovoltios, partido RG3, ¿no? Y esto me va a dar, un segundo para sacarlo, ya, va a darme 1.673 kiloamperios. RMS, ¿no? Por lo tanto, la corriente de falla subtransitoria sería nada más que el valor en valores por unidad 3,704, aquí lo tengo en la calculadora, multiplicado por la corriente base en ese lado, ¿no? 1,673. Y esto me va a dar, ya, 6,198 kiloamperes RMS, ¿no? Y ya está. Literal, resuelto. ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Chévere. No, todo acá. Ya, chévere. Entonces, vamos a el literal B, que me pide la corriente de falla asimétrica en RMS que el disyuntor interrumpe. Entonces, vamos a la corriente de falla asimétrica. A ver, en primer lugar, primero vamos a calcular ya, vamos a calcular en primer lugar en qué instante de tiempo ya el interruptor interrumpe la corriente de falla. Es decir, en qué tiempo tarda en abrirse. Ya me habían dicho que se abren los 3 ciclos, pero ¿cuánto tiempo son esos 3 ciclos? Bueno, vamos acá literal B. Literal B. Y bueno, sabemos que la frecuencia a la que está trabajando la red son 60 Hz. Entonces, el periodo o el tiempo que tarda en cumplir un ciclo sería 1 sobre la frecuencia o 1 sobre 60. Entonces, ¿a qué serán igual 3 ciclos en cuestión de tiempo? A 3 veces el periodo, es decir, 3 sobre 60. ¿Ya? Lo que es igual a 1 sobre 20 o a 0.05 segundos. Entonces, me pide la corriente de falla asimétrica en ese instante de tiempo. Sabemos que la corriente de falla asimétrica, no RMS por si acaso. Creo que no me piden RMS. Déjenme ver. La corriente de falla asimétrica. No, en RMS. Correcto. Que el disyuntor puede interrumpir asumiendo ya una máxima compensación de C, ignora el efecto del transformador, la constante de tiempo. Ya, listo. Entonces, me piden el valor de RMS. Entonces, vamos a usar la expresión de RMS, la cual es raíz de 2 por la tensión del generador previo a la falla
multiplicada por, y aquí viene la expresión inmensa, ¿se acuerdan? 1 sobre la reactancia subtransitoria del generador menos 1 sobre la reactancia transitoria del generador multiplicada por la exponencial de Euler a la menos t sobre la primera constante de tiempo, ¿no? Más 1 sobre la reactancia subtransitoria menos 1 sobre la reactancia de estado estable multiplicada por Euler a la menos t sobre la segunda constante de tiempo. ¿Sí? T sub t primo. Más 1 sobre la reactancia de estado estable. ¿Ya? Y todo esto multiplicado por el seno de omega t más alfa menos 90. ¿Ya? Menos 90 porque ya sabemos el ángulo de la carga, ¿no? 90 grados. Porque sabemos que la reactancia de la línea va a ser puramente inductiva, ¿no? ¿Ya? Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es evaluar esa expresión en 0.05, ¿no? Ya. Esa es la expresión para la corriente instantánea, ¿ya? Pero hay una forma más fácil de hacerlo. Directamente sacamos las componentes, perdón, aquí, sacamos las componentes AC y la DC en RMS, ¿no? En valores por unidad, en este caso. Sería la tensión para la componente AC, perdón, la fórmula era la tensión previo a la falla del generador multiplicado por 1 sobre la reactancia de fallas subtransitoria menos 1 sobre la reactancia transitoria multiplicado por la exponencial. Y aquí hiciera la exponencial a la menos t sobre la primera constante de tiempo, ya más 1 sobre la reactancia de falla subtransitoria menos 1 sobre la reactancia de estado estable multiplicado por Euler a la menos t sobre la constante de tiempo. Y aquí era más 1 sobre la reactancia de estado estable. Y ahí se terminaba. ¿Ya? Entonces reemplazamos estos valores ya con los que tenemos arriba y me va a quedar que la corriente AC es igual a, en este caso, 2.851. ¿Sí? Valores por unidad en RMS. Ya tengo la componente AC. ¿Sí? Simplemente reemplazar. Esto vale 1, esto vale 0,27, 17 o 27. Ya, esto es 0,27, incluyendo la del generador, del transformador. Esto va a valer 0,22 y así, ¿no? Simplemente reemplazar. ¿Ya? Ahora, para la compensación de C, ya, la componente de C en RMS, lo que vamos a hacer es raíz de 2 por la componente AC RMS, ¿ya? Multiplicado por la exponencial de Euler a la menos t sobre, bueno, por R sobre L, ¿no? O 0.1 en este caso, ¿no? Que va a ser la constante de tiempo. Entonces, básicamente, esto me quedaría 5.238 por Euler a la menos t sobre 0.1, ¿ya? La componente de C. Entonces, a esto lo evalúo en 0.05 y esto me va a dar, en un segundo, 5.238 por la exponencial de Euler a la menos 0.05 partido 0.1, ya, 3.17. ¿Ya? La componente de C en ese instante de tiempo, RMS va a ser 3.177, ¿ya? Por unidad. Por último, la componente el valor RMS de la corriente total sería la raíz cuadrada de la componente AC en RMS al cuadrado más la componente DC o la de desplazamiento al cuadrado, ¿no? Y esto me va a dar, ya evaluado, son los valores de aquí y de acá, ¿no? Al cuadrado. Esto me va a dar evaluado, un segundo, ya. A esto primero le voy a multiplicar la corriente base. La corriente base que acabamos de encontrar en kiloamperes RMS. Y por fin esto me va a dar 7.144 kiloamperes. ¿Sí? Y listo.
¿Alguna duda? Bueno, vamos al siguiente literal, que me pide la corriente de falla simétrica instantánea en kiloamperios en la fase A del generador en función del tiempo. ¿Ya? Suponiendo que se produzca un desajuste de corriente máximo en esta fase del generador. Bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, lo que me piden es la corriente de falla, ¿no? Perdón, la AC. ¿Por qué? Porque me dice simétrica. Entonces, sería la corriente AC. Tenemos que primero sacar la corriente base en el lado del generador, porque la que tenemos es la corriente base en el lado derecho del transformador, en el lado donde ocurre la falla, no del lado izquierdo. Entonces, esa corriente simplemente sería la potencia base, ¿verdad? Que es la misma para todos, dividido para 3 porque es trifásica, dividido para el voltaje de línea a línea, que en este caso sería 20, me parece, 20 kilovoltios, partido de raíz de 3, ¿no? Ya no 345. Entonces, esta potencia, sabemos que esto es 1000 megavatios, megavoltio amperio, perdón, y esta potencia me va a dar, esta corriente me va a dar 28.867 kiloamperios, ¿ya? Ya tenemos la corriente base en el lado del generador, ¿ya? O corriente base del generador. Entonces, la expresión de corriente AC es la que les enseñé hace rato. Raíz cuadrada de 2, la tensión de la fuente previo a la falla, o del generador previo a la falla, la tensión interna, multiplicado por 1 sobre la reactancia, subtransitoria, menos 1 sobre la reactancia transitoria, multiplicado por Euler a la menos T sobre constante de tiempo 1, ¿verdad? Más 1 sobre reactancia subtransitoria, menos 1 sobre reactancia de estado estable, multiplicado por Euler a la menos T sobre la constante de tiempo, segunda constante de tiempo, subtransitoria, mejor dicho. Y por último, aquí debería estar sumando, sí, esto debería estar sumando, debería estar sumando 1 sobre la constante de tiempo, 1 sobre la reactancia en estado estable, y aquí multiplicando el seno de omega t, ¿verdad? Menos pi medios, ¿no? O sería menos alfa menos pi medios, pero pues ya sabemos que estamos hablando de máxima compensación de C. Y por último, como vamos a utilizar valores por unidad, utilizamos la corriente base del generador. ¿Sí? Entonces, sabemos que esto es 1 por unidad, y reemplazamos estos valores y ya está, ¿no? Lo que me va a quedar básicamente sería la corriente en función del tiempo igual a 40.83 por 1.204 Euler a la menos T sobre 0.05 más 1.875 por Euler a la menos T sobre 1 más 0,625. ¿Sí? Multiplicado por el seno de todo eso, ¿no? Multiplicado por el seno de omega t o 120 pi, 120 pi t menos pi medios o menos 90, ¿no? Tengan cuidado con los, ¿ya? Y esta unidad es kiloamperios. Y ya está. Esa es la expresión. Bueno, si no hay alguna duda hasta ahí, vamos a pasar al tema de cómo resolver ejercicios en los que hay fallas trifásicas, pero ya no resolviéndolos como antes, que utilizábamos el circuito monofásico y resolvíamos, o sacábamos el valor del equivalente de Thevenin y resolvíamos. No, ahora vamos a utilizar la matriz de impedancia, ¿ya? Vamos a aprender a usar la matriz de impedancia. Ya, ahora, ¿por qué podemos usar la matriz de impedancia en este caso? Bueno, fácil. Ya, me da un segundo, por favor. Ya continuamos aquí. A ver, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? ¿Cómo lo vamos a resolver? Haciendo uso de la matriz de impedancia. A ver, tenemos el mismo ejercicio,
ya, el mismo ejercicio que vimos la semana pasada, ya, pero en este caso me parece que ocurre una falla en otro lado, ¿no? No me acuerdo. Bueno, es un ejercicio del libro. Ya, entonces, lo que vamos a hacer primero, vamos a aplicar una cosita. ¿Por qué razón se pueden resolver los circuitos, bueno, las fallas trifásicas con los equivalentes, perdón, con la matriz de impedancia? Bueno, fácil. Es simplemente porque vamos a trabajar con las barritas, ¿no? Las barritas, ¿verdad? En las barritas, ¿verdad? Que son, básicamente van a tener un potencial eléctrico. Por ejemplo, este de aquí va a tener un V sub 1 y este de aquí va a tener un V sub 2 antes de que ocurra la falla. Al momento en el que ocurre la falla, digamos, la falla ocurre aquí, ya, se cortocircuita aquí, se manda a tierra, ya. Ese voltaje V sub 1 va a cambiar, ya, el voltaje, así como el voltaje V sub 2. Todos los voltajes de las barritas van a comenzar a cambiar al momento en el que ocurre la falla. Entonces, ¿cómo podríamos reemplazar esos voltajes de falla? ¿O cómo podríamos calcular el cambio en los voltajes de las fallas? De las barritas, perdón, una vez que ocurre la falla. Bueno, el voltaje de cada una de esas barritas, al momento de ocurrir la falla, disculpen, no funciona la digitalizadora. Bueno, es igual al voltaje de la barrita, el voltaje de la barra, eh, previo a la falla, ya previo a la falla, más un pequeño cambio, ya un delta de voltaje de barra, ya producido, ¿por qué? Por la falla, ¿no? Porque ya sabemos que la corriente en todos los ramales se va a hacer cero, excepto por el ramal en el que ocurre la falla, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos calcular esto? ¿Cómo lo podemos ver mucho más sencillo? Básicamente, nosotros podemos calcular, llevar esto a una forma matricial, ¿ya? Pero primero, ¿a qué va a ser igual este delta de voltaje? Este delta de voltaje. Ya, este delta de voltaje no va a ser igual, no va a ser nada más, bueno, obviamente ocurre en la falla, ya. Este delta de voltaje no va a ser nada más que la corriente atravesando a la barra o inyectada en la barra, ya. La corriente inyectada en la barra al momento de ocurrir la falla, multiplicado por la impedancia de Thevenin o la impedancia de la barra, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya, vamos a dibujar aquí, sería, básicamente, esta sería los elementos de la diagonal de la matriz de impedancia, ¿ya? ¿Cómo sacamos la matriz de impedancia? Ya lo vamos a ver. Porque la matriz de impedancia, ¿se acuerdan que, bueno, teníamos dos tipos de matrices? Matrices de admitancia, ¿verdad? La Y-bus y la matriz de impedancia, ¿no? Z-bus. Donde la matriz de impedancia, donde la matriz, perdón, de impedancia era el inverso de la matriz de admitancia, ¿no? La Y-bus. ¿Y cómo obteníamos esta Y-bus o esta matriz de admitancias? La obteníamos aplicando el método de nodos, ¿no? Básicamente. Por ahí hay una fórmula, pero básicamente lo que se hace en esa fórmula es aplicar el método de nodos para encontrar la matriz, ¿ya? Entonces, ya vamos a ver cómo encontrar esa matriz aplicando el método de nodos, entonces. ¿Sí? Entonces, si hasta ahí no hay ninguna duda, lo que vamos a hacer, o lo que nos va a permitir asumir que el cambio de voltaje se produce por un delta del voltaje en la barrita, nos va a permitir encontrar la corriente de falla. ¿Cómo encontramos esa corriente de falla? Bueno, primero vamos a tener que utilizar dos expresiones. El voltaje en cada barrita, ya, en cualquier barra, finalmente va a ser igual a ¿qué? Como ya les dije, perdón, ya al voltaje de Thevenin, ya, en la barra, previo a la falla, menos la impedancia de la barra multiplicado por la corriente en la barra en el momento en el que ocurre la falla. ¿Ya? Listo. Ahora, bueno, ahora, ¿qué más va a suceder? Bueno, que si yo quiero encontrar la corriente en la barra, perdón, la corriente en la barra, al momento de ocurrir la falla, ya, la corriente de falla sería igual al voltaje de Thevenin en la barra, ya, dividido para la impedancia de barra, ya, o la impedancia Z-bus,
ya, sumado la impedancia de la falla. Porque, ¿qué ocurre? Bueno, cuando en un sistema de potencia ocurre una falla, vámonos acá, para poder identificarlo, ¿ya? Cuando en un sistema de potencia ocurre una falla, por ejemplo aquí, ¿ya? Esa falla ocurre, y qué sé yo, puede ser que no se conecte directamente a la Tierra, sino que aquí existe una impedancia o una reactancia, ¿ya? Que esté en medio del cortocircuito y el sistema de potencia. Esto se conoce como impedancia de falla. Y también tiene que ser considerada para hallar los términos de corriente, ¿ya? Ahora, ¿en qué se basa todo esto? Les he dado un montón de fórmulas que tal vez parecen un poquito confusas. En realidad, estas fórmulas así como tal, solo vamos a utilizarlas acá, ¿ya? ¿En qué se basa todo esto? Básicamente, todo esto se basa en Thevenin. ¿Por qué? Porque todo este circuito, todo este sistema de potencia, ¿ya? En el punto en el que va a ocurrir la falla, en el que yo sé que va a ocurrir la falla, perdón, no está funcionando bien la digitalizadora. Bueno, en el punto en el que va a ocurrir la falla, yo sé que puedo reducir todo el sistema de potencia a uno solo, donde va a estar su fuente de Thevenin, su reactancia de Thevenin o su impedancia de Thevenin, y aquí van a estar en los terminales abiertos en donde va a ocurrir mi falla. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, a eso es lo que se refiere estas expresiones de aquí. ¿Ya? Obviamente, aquí también se refiere, perdón, aquí me he equivocado, ¿ya? También se refiere a que vamos a poder, aquí también podría estar la reactancia de falla, perdón, ahí, ya, ahí. La reactancia de la falla con la que se aterriza, la reactancia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, ¿ya? A eso se refiere el ejercicio, perdón, la ecuación, ¿ya? Que si tú quieres hallar la corriente inyectada en la barra, la corriente de falla, lo que tú tienes que hacer es hacer una ley de voltaje de Kirchhoff y eso es lo que te queda. La corriente de falla no es nada más que el voltaje de Thevenin partido la suma de la reactancia de Thevenin más la reactancia de falla. A eso se refiere, ¿ya? Si tú quieres calcular el voltaje de la barra, simplemente despejas de ahí y ya está, ¿no? Donde sabes que el voltaje de la, perdón, el voltaje de la barra, ya, el voltaje de la barra no es nada más que la corriente de falla multiplicado por la reactancia de falla o la impedancia de falla. ¿Por qué? Porque la barra está aquí. Aquí está la barra. Esta es la barra a la que se cae el voltaje. ¿Y a qué va a ser igual su voltaje? Al voltaje de esta impedancia. ¿Por qué? Porque aquí está el 0 voltios, entonces todo el voltaje va a ser igual a la tensión de este nodo. Y aquí estaría el potencial de la barra, que es lo que quieres calcular aquí. No sé si ahí quedó clara esa parte. Pero bueno. Básicamente así lo tienen que analizar o así lo tienen que ver el ejercicio o el circuito para que puedan empezar a resolverlo con el método de Myers. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo utilizar, perdón, con el método de Myers, con la matriz de impedancia. Ya vamos a ver cómo utilizar la matriz de impedancia entonces. ¿Ya? Que no es nada complicado en realidad. Aquí tal vez me he complicado bastante para explicarlo, pero no es nada complicado. ¿Ya? Vamos a resolver este ejercicio que está aquí, ¿ya? Que básicamente lo que me dice el ejercicio es que el generador está trabajando, el generador que me muestran aquí, está trabajando a un, ya, aquí, está trabajando a un factor de potencia de 0,95. Ya me están dando los datos del generador, los datos de transformadores, todo eso, para llevarlos a un circuito a un unifilar, ¿ya? Y está trabajando que el voltaje al que está trabajando el generador es un 5% por encima de su voltaje nominal. Entonces, sabemos que el voltaje del generador va a ser por lo menos 1,05 por unidad, ¿no? Sí, hasta ahí todo bien. Listo. Y me dice que ocurre un cortocircuito trifásico en la barra 1, una falla trifásica en la barra 1. Entonces me pide que con los datos de la matriz de impedancia encuentre la corriente de falla subtransitoria, ¿ya? O la corriente de falla, por así decirlo. Entonces, este circuito ya lo hemos trabajado, ¿no? Ya lo hemos llevado a su equivalente por unidad. Vamos a dibujar el equivalente por unidad rápidamente para poder analizar el circuito, ¿ya? Ya, listo. Entonces, aquí estaría el equivalente. Aquí estaría la tensión interna del generador o fasor de tensión interna, la tensión interna del motor, que ya las vamos a colocar porque las calculamos en el ejercicio del día, no me acuerdo, pero el día lunes, si no me equivoco. Entonces, aquí estaría la barra 1, la barra 2, ¿ya? En esta barra es en la que va a ocurrir la fallita, ¿no? Ya, ¿se acuerdan que lo hicimos calculando
Bueno, resolviendo el ejercicio, haciendo un cortocircuito aquí, haciendo dos circuitos aislados. Ya, ahora lo vamos a hacer de otra forma. Ahora, este va a ser la reactancia que era 0,15 del generador. La reactancia del primer transformador, que es 0,1. La de acá, que salía J 0,105, si no me equivoco. ¿Sí? Y acá, que es 0,1. ¿Ya? Y esto es 0,2, que es la del motor. ¿Ya? Bueno, hasta ahí estamos todos bien, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya, primero, para empezar a resolver con la matriz con el concepto de matriz impedancia, lo que vamos a hacer es ignorar ciertos nodos, ¿de acuerdo? Que esto era simplemente para sacar la matriz de admitancia, era simplemente aplicar método de nodos, ¿ya? Pero vamos a ignorar ciertos nodos. ¿Cuáles van a ser los únicos nodos que vamos a considerar? Los nodos que sean las barritas, ¿ya? Las barritas. Este nodo de aquí y este nodo de acá. Sí, solo esos dos nodos vamos a considerar. Disculpen si es un poquito tedioso que no funcione bien ¿cómo se llama? La digitalizadora. Bueno, entonces, lo único que vamos a hacer es vamos a ignorar a los otros nodos, ¿no? ¿Cómo los vamos a ignorar? Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es agrupar todas estas tres reactancias en una sola. Por lo tanto, lo que nos va a quedar, un segundo. Ya, lo que nos va a quedar en este ejercicio es esto de aquí. Nos va a quedar la reactancia del generador, el generador, y acá nos va a quedar la barrita 1 y nos va a quedar una sola reactancia, ¿verdad? Porque el hecho de estar en serie lo que nos permite es directamente sumarlas y eliminar. Acuérdense, cuando yo sumo reactancias en serie, lo que hago es eliminar los nodos entre ellas. Todos esos nodos se pierden. Siempre se pierden nodos al sacar un equivalente en serie. ¿Ya? Y ahí ya dejo solo en medio, bueno, entre los terminales de la reactancia equivalente, los nodos de las barritas 1 y 2, ¿no? Ya, aquí estaría el generador, el motor, ¿verdad? Perdón, no está funcionando bien la digitalizadora. Disculpen. Bueno, entonces, tengo la tensión del generador, la tensión del motor. Ya, tengo la reactancia del motor, 0.2. Acá tengo la reactancia la reactancia total, que sería 0,305, ¿verdad? Simplemente sumar. A ver, 305. Y acá sería J 0,15, ¿no? Que es la del generador. Ya, listo. Ahora, a ver, a los generadores, a los nodos que están con los generadores, no le paren bola. A esos nodos no les paren bola porque no los vamos a utilizar. ¿Por qué razón? Bueno, es porque se pueden transformar el generador a una fuente de corriente y se pierde ese nodo, ¿ya? Entonces, simplemente no le paren bola, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar método de nodos en el nodito 1 y en el nodito 2, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que el nodito 1 tiene una tensión B sub 1, ¿ya? Y el nodito 2 tiene una tensión B sub 2, ¿ya? Entonces, si aplicamos método de nodos, me quedaría B sub 1 por 1 sobre las reactancias, la suma de las reactancias en ese nodito, ¿no? 1 sobre J 0,305. Ay, disculpen, está fallando mucho la digitalizadora. Bueno, más 1 sobre J 0,15, ¿no? 0,15. Menos, ahora tengo que restar las contribuciones de los nodos adyacentes, ignorando este que está con el generador, ¿no? Entonces, menos B2 multiplicado por 1 sobre J 305. Perdón, J 0,305. Ya, listo. Ya, ahora, acá abajo voy a poner la ecuación del nodo 2. Voy a ignorar el resto de la ecuación. ¿Se acuerdan que aquí era igual a la corriente inyectada? Ya, ahí esa parte la ignoro. Ahora, acá lo que voy a hacer es hacer la ecuación del nodo 2. Primero, voy a poner acá B2 multiplicado por la suma de los 1 sobre todas las reactancias, tocando el nodo, 1 sobre 0,J305. Ay, disculpen. A ver, ahí, ya. Más 1 sobre CJ 0,2, que es la del motor, ¿verdad? Y como acá tiene una compartida, le voy a restar la contribución del nodo B1, ¿verdad? Sería menos B1 multiplicado por
1 sobre J 0,305, ¿no? Que es la compartida entre los dos. ¿Ya? Ya, y ahora, eso es lo que les decía, que básicamente aplicar la matriz de admitancia es simplemente aplicar método de nodos. Porque ¿qué pasa? Si yo aquí le borro B1, aquí le borro B2, aquí le borro B1 y el B2 y el más, ¿qué me queda? La matriz de admitancia. Donde este primer elemento que está aquí es el Y11, famoso que con la fórmula que les dan, este elemento con el negativo es el Y12, este elemento con el negativo es el Y21 y este elemento de acá es el Y22. ¿Ya? Esa es la matriz de admitancia, aplicar método de nodos. ¿Sí? Obviamente todas las fuentes las tiene que transformar a fuentes de corriente para poder aplicarlo, pero no importa. Aquí lo hemos omitido. ¿Sí? Si tienen alguna duda me avisan. Entonces ya encontramos la matriz de admitancia. Si hay esta es la matriz de admitancia. La Y bus. Ya, vamos a apurarnos un poquito y vamos a calcular la matriz de impedancia. ¿Ya? Yo la tengo calculada aquí, por si acaso. La Z bus, vamos a calcular la Z bus, sabiendo que no es nada más que la inversa de la matriz de admitancia. ¿Sí? Y esto me va a dar, si no me equivoco, ya lo voy a poner aquí directamente, J 0,156, 1156. Aquí es J 0,0458. J 0,0458. Ay, ya. Acá sería J 0,1389. 1189. Y esa es la matriz de impedancia. ¿Ya? Ya llegamos a sacar la matriz de impedancia del sistema. Ahora, ya. ¿Cuál sería el voltaje de la barra previo a la falla? Ya lo calculamos, ¿verdad? Me dicen que la tensión del generador previo a la falla es 1.5 veces por encima de su voltaje nominal. Es decir, que en por unidad el voltaje del generador es 1.05. Ay, perdón. Disculpen, está fallando mucho lo digitalizador. Bueno, 1.05 por unidad. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Bueno, que el nodo de aquí abajo nosotros lo consideramos tierra. El nodo de aquí abajo nosotros lo consideramos como tierra. Y el nodo de aquí arriba del generador, el que tiene el positivo, entonces tiene que recaer todo el potencial eléctrico, el mismo valor de voltaje. Entonces todo el potencial en este lado es 1.05 por unidad, por lo menos antes de ocurrir la falla. ¿Y este nodo qué es? El nodo de la barrita 1. Entonces ya tenemos el voltaje de la barrita 1 previo a la falla o el voltaje de Thevenin en la barrita 1, que sería 1.05 por unidad, que es la tensión de la fuente. ¿Sí? Y ahí ya me dejé de complicar la vida. Ya tengo el voltaje de Thevenin. Ahora, ya con la matriz de impedancia y el voltaje de Thevenin, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, sabiendo que la falla es sólidamente aterrizada, ya quiere decir que no tiene ninguna impedancia en medio del, bueno, aquí déjenme borrar esta parte de aquí, que no hay ninguna impedancia en medio de los terminales en los que va a ocurrir la falla, ya, que aquí no va a haber ninguna impedancia, por así decirlo, ya, que es sólidamente aterrizada, ya, no hay impedancia de falla, directamente yo puedo encontrar la expresión. La corriente de falla trifásica o corriente de falla subtransitoria sería igual al voltaje de Thevenin de la barrita 1 dividido para la impedancia, perdón, la impedancia de Thevenin básicamente, que sería la impedancia de la barrita. Si es la barrita 1, sería la impedancia Z11, ya, por así decirlo, Z11. Sería 1.05 dividido para J 0,1156. ¿Sí? Y esto me va a dar la impedancia de falla 9,079 a un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Y ahí he encontrado ya la corriente de falla. ¿Sí me entenderá complicado? Es sacar la matriz de admitancia aplicando método de nodos, que tal vez la fórmula en la que yo lo estoy aplicando sea un poquito confusa, pero si quieren lo pueden hacer con las fórmulas que ustedes tienen. ¿Ya? La fórmula que lo acabo de dar es para que no puedan ser, para que no tengan que aprenderse la fórmula, ¿ya? De la matriz de admitancia. Para que no se aprendan la fórmula, directamente apliquen método de nodos.
De ahí, una vez que aplican método de nodos, le sacan la inversa a esa matriz, obtienen la matriz impedancia. ¿Ya? Entonces, en la matriz impedancia, las diagonales son las impedancias de Thevenin de cada una de las barras. ¿Ya? Entonces, la impedancia de Thevenin vista desde la barra 1 sería el Z11. ¿Ya? Vista desde la barra 2 sería el Z22. Entonces, simplemente, si me piden la corriente de falla, sería el voltaje de Thevenin previo a la falla dividido la impedancia de Thevenin. Y ya está. ¿Ya? Eso es lo que yo saco de ahí. Si hubiese alguna impedancia aquí, al momento de ocurrir la falla, perdón, alguna impedancia al momento de que ocurre la falla, al momento en el que ocurre la falla, ¿ya? Una Z Thevenin, una ZX, por ejemplo, ¿ya? Aquí nada más le sumo el ZX y se acabó. Reemplazo y igual saco la falla, ¿no? La corriente de falla. Es lo mismo. No sé si hasta ahí hay alguna duda, algo no quedó claro en cómo resolver con el método de mallas. Perdón, con el método de la matriz. Todo claro. Ya, sacan la matriz de admitancia, matriz impedancia y fórmula. Directamente. ¿Ya? La matriz igual es facilita, ¿no? Igual, si tienen alguna duda, mañana vamos a hacer más ejercicios, perdón, el día lunes vamos a hacer más ejercicios con la matriz, ¿ya? Ejercicios más complejos que este, ¿no? Ahora, ¿qué sucede ahora si ocurre la misma, es el mismo circuito por si acaso, para no tener que volver a sacar el equivalente ni nada? ¿Qué sucede ahora si la falla no ocurre en los terminales del generador, como pasó hace rato, o en una barrita ahí en medio, o una barrita ya existente, ¿verdad? Si se dan cuenta, a mí en un sistema de potencia ya me dicen cuáles son las barritas en las que ocurren las fallas. ¿Qué sucede si la falla ocurre en medio de la línea? ¿Qué sucedería en ese caso? Bueno, vamos a suponer que la falla ocurre en medio de la línea. Bueno, no en medio de la línea, ocurre la falla a, por ejemplo, en este caso, qué sé yo, ocurre una falla a la mitad de la línea de transmisión, ¿ya? A la mitad, ¿ya? A la mitad de la línea de transmisión, es decir, aquí. Recuerden que todo esto de aquí es la línea de transmisión, ¿ya? El resto son los transformadores, generadores y todo eso. Digamos que la falla ocurre ahí, a la mitad de la línea de transmisión. Aquí ocurre la falla, el corto. ¿Qué sucede? ¿Cómo tenemos que representar eso si aquí tenemos que representar la línea de transmisión por una reactancia? Vamos a ver. Entonces, vamos al circuito equivalente, ¿verdad? En por unidad, ya conocemos, generador, y tenemos la barrita, tenemos el transformador, ¿verdad? La reactancia de dispersión del transformador, tenemos la reactancia de la línea, tenemos la reactancia del otro transformador, tenemos la reactancia del motor, perdón, motor, ya la fuente que representa el motor, y tenemos acá ya cerramos el circuito, ¿no? Ya, este es el circuito previo a la falla. Hasta aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Todo es lo que ya hemos visto, ¿no? Sería aquí la reactancia subtransitoria, que sería J0,15, la tensión interna del generador. Aquí sería J0,1 del transformador 1, J0,1 del transformador 2. Aquí sería J0,105 de la línea de transmisión, que calculamos el día lunes. Aquí sería J0,2 del generador, del motor, perdón. Aquí sería la tensión interna del motor, ¿ya? Y ahora, ¿qué sucede cuando la falla ocurre aquí, en la mitad de la línea de transmisión? ¿Qué hacemos? Bueno, si ocurre aquí, en medio de la línea de transmisión o en cualquier punto de la línea de transmisión, tenemos que partir esta impedancia, ¿ya? La reactancia de la línea se parte, ¿ya? Como en este caso ocurrió a la mitad, lo que tenemos que hacer es partir la reactancia de la línea de transmisión a la mitad. Es decir, que vamos a tener dos reactancias, ¿ya? Y vamos a crear una nueva barra en medio, ¿ya? En este caso en medio, o en el lado, o en el porcentaje en el que ocurrió la falla, ¿no? Entonces, aquí sería, bueno, aquí seguiría estando la barra 1, seguiría estando la reactancia del transformador, y acá estaría una nueva reactancia, ¿ya? Tendríamos dos nuevas reactancias en realidad, en lugar de una sola para la línea de transmisión. ¿Ya? La barra, y acá estaría la reactancia del motor, perdón, la fuente, y acá cierra el circuito, ¿no?
Disculpen en los dibujos, ¿no? Esta 0,15, la del generador, la del motor, y acá sería J, perdón, esta J y esta J no la vamos a poner todavía. Acá sería 0,1 del transformador y acá sería 0,2 del motor. Ya, a ver, estas dos reactancias, ¿verdad? Antes eran una sola, eran toda la reactancia de la reactancia de la línea, que era J0,105. Ahora van a ser dos reactancias distintas y aquí vamos a crear una nueva barra o una tercera barra que es la barra 3, en la que va a ocurrir mi falla. Ya creamos una nueva barra. Como no hay impedancia de falla, vamos a poner directamente a tierra esto de aquí, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo yo separo esa nueva barra? O las reactancias, ¿cómo yo pongo los valores de reactancia? ¿Ya? En este caso depende de en cuánto se vaya a dividir. Si se divide, en este caso, a la mitad, aquí simplemente va a ser el valor que tenía la reactancia anterior, la total. Ay, bueno, disculpen los dibujos porque no, disculpen los números, pero es que no puedo escribir bien. No me deja escribir bien esta nota. Bueno, se está quedando, creo que es la pizarra en sí, que es la que se queda. 0,105 dividido, como es la mitad, lo divido para 2, ¿ya? O lo multiplico por 0,5. Lo divido para 2 y acá va a ser lo mismo, 0,105 dividido para 2. ¿Qué pasa si a mí me hubiesen dicho el 30%, en el 30% de la línea de transmisión que ocurre la falla? Entonces, esto sería 0,105 multiplicado por el 30%, que es 0,3, y acá me quedaría 0,105 multiplicado por el 70% restante, que sería 0,7. ¿Sí? Simplemente la distribuyo. El 30% de este lado, aquí en la nueva barra donde ocurre la falla, y acá el 70% a la derecha. ¿Sí? Así simplemente. Eso es lo que hacemos. Bueno, me imagino que hasta ahí no hay dudas. Y si las hay, me avisan. Bueno, si no hay dudas, lo que vamos a hacer es sacar cuánto vale esas nuevas reactancias, ¿no? 0,105 dividido para 2 serían 0,0525. ¿Ya? Me dan un segundo, ya. Ahí. 0,0525. Sí. Ya, y acá lo mismo, ¿no? 0,0500. Ay, bueno. 525J. Ya. Listo, ya tengo los valores de las reactancias. Ahora, ¿qué sucede? Primero, ¿qué hago para aplicar resolverlo con la matriz de impedancia? Agrupo reactancias en serie, ¿verdad? Que para eliminar los nodos en medio. Ya, todos los nodos que no sean barras los elimino. Acuérdense, estos nodos de aquí los ignoro. Porque yo sé que las fuentes de voltaje las puedo transformar en las fuentes de corriente y desaparecerlos, ¿no? Entonces, agrupo esas reactancias. Estoy yendo un poquito rápido porque se supone que esto ya lo vimos en materia de circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, aquí me quedaría una sola reactancia, que es el conjunto de estas dos, la barra 3, ¿verdad? O la barra de falla, por así decirlo. Otra reactancia, y me quedaría aquí la reactancia del motor, el generador del motor, y ya. Entonces, aquí me quedaría J 0,15. Aquí me quedaría J, 0,1 más 0,0525, J, 1525, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí me quedaría lo mismo, J, 1525. Y aquí me quedaría J 0,2. ¿Ya? Ahora, directamente vamos a aplicar el concepto de matriz de admitancia, ¿no? O, perdón, aquí barra 3 y barra 2. O, en este caso, método de nodos, como ya les expliqué, ¿no? A veces muchos no lo ven, que simplemente es aplicar método de nodos y se matan aprendiéndose la fórmula, en lugar de simplemente aplicar métodos de nodos y ya. Solo es el método de nodos hasta antes del igual. ¿Ya? Bueno, si nadie tiene ninguna duda, vamos a continuar aplicando el método de nodos. Básicamente sería como decir que cada una tiene una tensión nodal, B3 y B2. Entonces vamos a aplicar para el nodo 1, B1 multiplicado por 1 sobre las reactancias, la suma de los 1 sobre, perdón, las reactancias que está tocando el nodo. Sería 1 sobre 0, J 0,1525 más 1 sobre J 0,15
Más, bueno, aquí no tengo ninguna otra reactancia. Y ahora tengo que restar, ¿no? Resto. B2 no está restando nada, ¿verdad? B2 por 0, porque no tiene ninguna reactancia compartida entre la barrita 1 y la barrita 2. Pero entre la barrita 1 y la barrita 3 sí están compartiendo. Menos B3 por 1 sobre J 0,1525, ¿no? ¿Ya? Y así sucesivamente. Ya está en la barrita 1. Vamos con la barrita 2. Entonces, con B1 no tiene nada compartido, ¿verdad? Entonces aquí sería 0. Ya con B, bueno, B2, que es la barrita que estamos analizando, sería B2 por 1 sobre las reactancias tocándolo, ¿no? Sería 1 sobre 0,1525, perdón. Más 1 sobre J 0,2. Y con B3 es compartido lo mismo, ¿no? 1 sobre 0,1525, ¿no? Y con B3, bueno, B3 sabemos que comparte con B1 la reactancia de 0,1525, ¿no? Y con B2 lo mismo. B2, 1 sobre J 0,1525. ¿Sí? Y con, bueno, B3, que sería la suma de las reactancias tocándola. ¿Cuáles son las reactancias tocándola? Esta de aquí y la de acá a la derecha, ¿no? Entonces sería simplemente dos veces, como son la misma reactancia, J 0,1525. ¿Ya? Y ya está aplicado el método de nodos, bueno, en teoría, método de nodos a medias, o simplemente ignorar, perdón, o la matriz de admitancia, ¿no? Matriz de admitancia, borramos esto, borramos esto. Borramos esto, borramos esto. Borramos esto y ya está la matriz de admitancia como tal. Matriz de admitancia o matriz Yebus. ¿Ya? Ya tenemos la matriz de admitancia. Si ven que no hay que complicarse tanto la vida. Entonces, si quieren hallarlo con la matriz de admitancia, lo pueden hacer así. ¿Ya? Bueno. Otra forma de resolver el ejercicio, ¿cuál sería? El voltaje. Ya, listo. Entonces, si no hay ningún inconveniente hasta ahí, básicamente hasta ahí se quedaría el ejercicio, porque pues lo siguiente que tendríamos que hacer sería determinar cuál es el voltaje, el voltaje de la barra 3 en el Thevenin. Perdón, ya. Sabemos que el voltaje del generador, que son estos terminales, es 1.05 por unidad, ¿ya? Pero tenemos que encontrar cuál es el voltaje de Thevenin de la barra 3. ¿Ya? Encontramos ese voltaje de Thevenin, que lo podemos encontrar ya directamente porque ya tenemos los valores de la corriente y todo eso previo a la falla, que lo analizamos el día lunes. Entonces, básicamente podríamos encontrarlo. Hallamos ese voltaje, resolvemos esta matriz, le sacamos la inversa, cogemos el valor de la impedancia de Thevenin y dividimos voltaje de Thevenin, impedancia de Thevenin, corriente de falla. Listo. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. Y vamos a dar por concluida la ayudantía el día de hoy porque está fallando mucho la digitalizadora. Gracias.